Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves 24 de agosto y hoy, en teoría, es el último día de esta ola de calor, la cuarta del verano, y bueno, yo creo que nos ha pillado a muchos pues con la guardia bajada. Sí, esto está siendo bastante duro, pero bueno, lo superamos. Hay abanico, aire acondicionado, aunque la luz está por las nubes, y nada, algún que otro chapuzón en la piscina o en la playa, quien lo tenga a mano. Bueno, temperaturas hoy mínimas en descenso, sí, lo ha escuchado bien. Temperaturas mínimas en descenso, acusado en el oeste peninsular, máximas también en descenso en el oeste y el Cantábrico, y notable ese descenso más en Galicia y en el Cantábrico. Así que bueno, a ver si nos da el calor una pequeña tregua. Eso sí, las mínimas no bajarán de 24 o 26 grados, incluso 28 en el área mediterránea. Ligero descenso, ola de calor que va desvaneciéndose, pero todavía, bueno, pues estamos en pleno verano, estamos en pleno agosto y es lo que toca. En La Coruña, 24 grados de máxima, en Madrid 39 en Bilbao, 35 en Barcelona. Ayer en Bilbao se tocaron los 44 grados de máxima y en Valencia esperamos para este día 37 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, mirando a la arena política. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, atiende a la voluntad de los populares y fija el primer intento de investidura de Feijóo para el 26-27 de septiembre. El Partido Popular ha conseguido ahora ganar tiempo para preparar el primer debate de investidura. Con este margen de tiempo de 4 semanas, los populares aspiran a convencer a algún grupo político que pueda prestarle 4 diputados, lo que necesita Feijóo para lograr la investidura. Actualmente Feijóo ya tiene 172 apoyos atados, pero la mayoría absoluta está situada en 176. En total, en el Congreso hay 11 partidos y Feijóo cuenta con el apoyo de 4. Partido Popular, Vox, UPN y Coalición Canaria. Y ahora se abre a hablar con 6 de los 7 grupos políticos que restan, incluso también con Junts. El único partido que los populares consideran una línea roja para negociar es Bildu y por lo tanto quedaría excluido de la ronda de conversaciones que abrirá Feijóo el lunes. Hay numerosos editoriales en la prensa. Me voy a quedar con la tribuna que escribe José Antonio Vera en el diario La Razón. Dice: imposible no hay nada. Feijóo es más gallego de lo que parece y lo está demostrando. Arachita Callando tiene 172 votos para un gobierno monocolor y le faltan 4 para la mayoría absoluta o 7 abstenciones para la mayoría simple, aunque también va a intentar el acuerdo con el Partido Socialista. Muy interesante esta tribuna. En los mercados financieros, bueno, cautela ante el encuentro de bancos centrales en Jackson Hole. Economistas y expertos en política monetaria esperan que Powell enfatice la postura de los tipos altos por más tiempo, mientras en la bolsa española, debilidad de los bancos y debilidad también de Inditex, que impide al IBEX 35 avanzar por encima de los 9.300 puntos. En Estados Unidos, Food Locker entra en pérdidas trimestrales, recorta previsiones y se desploma en el parqué. Y el protagonista, Nvidia, dispara ingresos y dispara también beneficios gracias a la inteligencia artificial. Me quedo con una de turismo y otra de oficinas. Turismo, sí, le planta cara a la inflación. Los datos de estancias a los hoteles españoles se han situado por encima de los 190 millones entre los pasados meses de enero y julio. Se trata de una muy buena cifra, considerando que se ha producido en un contexto de inflación récord completamente opuesto al que se producía en los años previos al coronavirus. Las habitaciones de hotel son ahora un 6% más caras que hace un año. Se demuestra así que el turismo es más resistente a los incrementos de los precios de lo que se esperaba y este sector está aún en condiciones de cerrar una muy buena temporada de otoño e invierno. Esto lucecita verde, lucecita roja por el lado de las oficinas. La inversión en oficinas baja a un histórico 76% en España en el pasado semestre y no es un traspiés pasajero, ya que los expertos creen que este comportamiento puede prolongarse hasta el año 2026. En la mente de los analistas actúa el paralelismo con Estados Unidos, donde
hay una gran crisis de oficinas que deja a estos edificios con tasas de desocupación del 30%. Es evidente que el auge del teletrabajo es una tendencia global y que va a más en todo Occidente. Hay muchas más cosas porque el día está en marcha, lo estamos estrenando, es jueves, gracias, bienvenidos, titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Las bolsas cotizan con ganancias este jueves a la espera de que comience la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole. Una cita que llega con la duda de si los bancos centrales van a llevar a cabo una nueva subida de los tipos de interés o si el precio del dinero ya ha tocado techo, como nos contaba Juan Ramón Caridad, director del Máster de Mercados y Finanzas Alternativas. Se ha ido a Jackson Hole con un poco la perspectiva o un poco los deseos del consenso era ver cuándo van a empezar esas bajadas de tipos de interés, y ahora nos vemos en los días previos con una sensación de no tanto importa que queden todavía algunas subidas, pero sí que parece ver que no están tan cercas esas bajadas de tipos. Eso está reflejando el dólar y eso yo creo que es lo más importante de lo que salga de Jackson Hole este viernes. A la espera de esa cita, los futuros en Estados Unidos están subiendo. Destaca sobre todo la subida del futuro del S&P 500 del 0,7%, más de un 1% arriba el futuro del Nasdaq. En Europa también con avances de más de medio punto porcentual los futuros. Una sesión en la que el IBEX 35 va a abrir por encima de los 9.300 puntos, tras ganar ayer un 0,05%. Y en las bolsas asiáticas tenemos también mayoría de números verdes. Subidas en Shanghái del 0,7%, lo mismo que está subiendo el Nikkei de Tokio, más de un 2% arriba el Hansen de Hong Kong. El Banco de Corea del Sur mantiene sin cambios los tipos de interés. En el 3,5%, sin cambios por quinta vez consecutiva, ya que no lo sube desde el mes de febrero. Detrás de esta decisión está la de mantener los tipos, está el temor a que un endurecimiento de su política monetaria afecte al crecimiento de la cuarta economía de Asia. El Kospi de Corea del Sur recibe esta noticia con subidas de más del 1%. Nvidia se dispara en las negociaciones fuera de hora tras presentar resultados. Sube un 6,5% en After Hours después de aumentar el beneficio un 843% en el último trimestre, y los ingresos crecen en ese periodo un 101%. Además, Nvidia espera que en el siguiente trimestre sus ventas se incrementen un 170%. El Fondo Monetario Internacional aprueba un desembolso de 7.500 millones de dólares para Argentina. Uno más, con lo que el total de desembolsos realizados por el organismo asciende ya a 36.000 millones de dólares. La próxima revisión del acuerdo está prevista para noviembre, después de la cual Argentina espera obtener otro desembolso de 2.750 millones de dólares. El país tiene una deuda en total de 45.000 millones de dólares con el FMI, contraída durante el gobierno de Mauricio Macri. La actividad de la zona euro intensifica su desaceleración en agosto. Debido a la caída de la producción del sector manufacturero y al descenso de la actividad empresarial en el sector servicios, el PMI de agosto apunta a una contracción del 0,2% del PIB de la zona euro en el tercer trimestre. Aquí en nuestro país el precio de la luz baja ligeramente este jueves. Se va a reducir un 1,5% en el mercado mayorista y se va a situar por debajo de los 133 euros por megavatio hora. Ayer miércoles la demanda eléctrica alcanzaba su mayor nivel en lo que va de agosto, en plena cuarta ola de calor del verano. Precisamente la Fiscalía investiga si Naturgy manipuló de forma delictiva el mercado eléctrico. Tras una denuncia presentada por Facua por la multa de competencia a la eléctrica en la que le obligaba al pago de 6 millones de euros y a devolver otros 35 millones. La Fiscalía quiere saber si ello pudo suponer un incremento del precio final pagado por los consumidores. Las pernoctaciones hoteleras marcan un nuevo récord en lo que va de año. Subieron en julio un 2,6% y acumulan un incremento de casi el 11% hasta ese mes, con 192,92 millones de pernoctaciones hoteleras, su máximo histórico, ya que son 225.000 noches más de hotel que en los mismos meses de 2019. Por su parte, los precios de los hoteles subieron en julio un 6,2%. El debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo se celebrará a finales del mes de septiembre. Los días 26 y 27, como anunciaba la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El pleno de investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por Su Majestad el Rey, el señor Alberto Núñez Feijóo, con quien hablé ayer por la noche y también durante esta mañana.
Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas. Por tanto, el líder del Partido Popular, que a día de hoy cuenta con 172 apoyos, tiene un mes por delante para intentar convencer al PNV. Su portavoz en el Congreso, Hitor Esteban, volvía a dejar clara su posición. Nosotros, si nos llama el Partido Popular, evidentemente yo creo que por mínima cortesía hay que ir a la reunión. Además, bueno, pues puede servir para que el señor Núñez Feijóo y yo nos conozcamos, porque no nos conocemos personalmente, pero no va a servir para nada más. Nosotros ya hemos dicho claramente cuál es nuestra posición y con una investidura de la mano de Vox, desde luego, nosotros no vamos a participar. En el exterior, Rusia confirma la muerte del líder de los mercenarios Wagner. Evgeny Prigozhin, tras estrellarse su avión este miércoles, un jet privado en el que viajaban 10 personas y donde no ha habido supervivientes. Y Donald Trump se entregará hoy a las autoridades de Georgia. Tras ser acusado de orquestar un entramado para revertir los resultados electorales de 2020 en este estado, se presentará a los juzgados para pagar la fianza que le libre de la cárcel. Donde no estuvo ayer Trump fue en el primer debate de candidatos republicanos para las presidenciales del año que viene. Lo cambió por una entrevista en televisión. ¿Qué hago? Me siento allí durante 1 hora o 2 horas y me acosan personas que ni siquiera deberían postularse para presidente. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Continúan subiendo las temperaturas, se prevé alcanzar los 34 o 36 grados en buena parte del interior peninsular y Baleares, incluso los 38 o 40 en la vertiente atlántica sur y depresiones del nordeste. No obstante, bajarán en el oeste de Galicia y Cantábrico. Las mínimas, por su parte, se situarán entre los 24 y los 26 grados, incluso 28 en el área mediterránea. Sol en todo el país, a excepción de ligeras nubes en el área cantábrica, sin descartar alguna precipitación débil, y en Canarias intervalos nubosos, sin descartar algún chubasco o tormenta en las de mayor relieve en las islas occidentales. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el océano desde dentro? Ven a Atlantis Aquarium Madrid y sumérgete en las profundidades. Un mundo de curiosidades marinas y su conservación te esperan. Además, los más peques de la casa recibirán el pasaporte con el que pasarán divertidas pruebas, aprenderán y se convertirán en embajadores de Atlantis. Atlantis Aquarium Madrid. ¿Estás preparado? Hoy, en Capital Intereconomía... La Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra todavía están decidiendo cuánto más deben aumentar los tipos de interés cuando el impacto de los aumentos anteriores aún no ha tenido pleno efecto. Hoy tendremos algo de luz, sí, sobre la actuación futura de los banqueros centrales que comienzan a describir los riesgos de la economía norteamericana como bilaterales, lo que significa que si bien aún hay temor a la inflación, son conscientes de que los costes para los consumidores y las empresas, si se aprietan de forma excesiva las tuercas monetarias, pues entonces sufrirán. Hoy vamos a hablar de banqueros centrales, vamos a hablar de Jackson Hole, del tono de los mercados financieros, del apetito por la renta fija y de mucho más. Será en Capital Intereconomía a partir de las 8:15 de la mañana. Nos va a acompañar Juan Ignacio Crespo, analista financiero y estadístico del Estado. Hablaremos de bancos centrales, hablaremos de recesión, hablaremos de inflación y de mucho más. Le vamos a tomar el pulso a la economía con mayúsculas. Capital Intereconomía, con Susana Criado.
7:14, 6:14 en Canarias. Miramos a los mercados. Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días, Susana. Vamos a por el jueves y vamos con los futuros para el mercado americano. ¿Vienen en rojo o en verde? Vienen en verde con una subida importante para el futuro del Nasdaq, rebote del 1,25. Están celebrando ya esos resultados de Nvidia que se publicaron al cierre, pero también vienen en verde tanto el futuro del Dow Jones, que sube un 0,16, como el del S&P 500, que rebota un 0,70%. Muy bien. ¿En Europa los futuros vienen? También en verde se contagia la euforia, con el DAX, su futuro subiendo un 0,6, el del Eurostock 50 un 0,75 y medio punto el futuro de la Bolsa de Londres. Y en Asia, tiempo real de los principales índices. Pues también animadas las bolsas asiáticas, que están subiendo este jueves siguiendo la estela de Wall Street, con esa celebración por las cuentas de Nvidia y por el retroceso en los rendimientos de los bonos. Con todo, tenemos hasta ahora la bolsa de Tokio, el Nikkei, subiendo un 0,73%, Shanghái rebote del 0,68%, el Hansen de Hong Kong es el que más animado está, sube 2 puntos porcentuales, y el Kospi, la bolsa de Corea del Sur, está rebotando un 1,13. Empezamos precisamente con Corea del Sur porque desde allí nos llegan varias noticias, varias referencias macroeconómicas. Lo último es que el Banco de Corea ha anunciado que mantiene los tipos de interés sin cambios en el 3,5%. El regulador continúa con su política, no ha cambiado desde principios de año y está en línea con las expectativas de los analistas. También en Seúl se ha publicado el índice de precios al productor del país, creció un 0,2% en términos interanuales en julio, marca el 13º mes consecutivo de desaceleración del crecimiento y está este dato por debajo del 0,3% del mes de junio. Además, también es la tasa de crecimiento más baja desde diciembre del año 2020. Mirando ya a los valores en la bolsa de Hong Kong, en el lado de las subidas encontramos a varias compañías que han presentado resultados y también que lo van a hacer en la jornada de mañana. Están bastante animadas. Liderando los avances encontramos a Butzi Biologics, rebote del 9,7% después de que el beneficio obtenido por la compañía en el primer semestre haya superado las estimaciones del consenso. También buen tono para China Life Insurance, subida del 1,2% a cero propio, después de lograr un sólido crecimiento en el valor de sus nuevos negocios, según se desprende de sus cuentas empresariales. También en los primeros puestos, compañías como Meituan sube un 5,3%. En el caso de esta compañía, publica mañana viernes resultados, y tenemos también mañana cuentas de una tecnológica, de Netis, mirando a la cotización, subida del 2,27%. Son algunas de las compañías que mejor lo están haciendo dentro de la bolsa de Hong Kong, pero también tenemos recortes en este selectivo. Es el caso de Tectonic Industries, que cae un 2%, China Resources Power se deja un 1,5%, y también el grupo AIA Group está cayendo un 0,43%. Son los únicos en rojo dentro de este Hansen, que sube ya un 2,2%. Y en Japón sí que tenemos más caídas. Tenemos que fijarnos en las de Tokyo Electric Power, recorta un 1,3%, y es que lamentablemente es noticia de la compañía porque ya estaba anunciado y ya se ha confirmado que Japón ha comenzado a liberar agua radiactiva de la central tratada de la central de Fukushima. Recordamos, la planta fallaba hace 12 años como consecuencia del terremoto y del tsunami, y Tokyo Electric Power es la compañía que opera la planta. Como decimos, una de las peores dentro de la bolsa de Japón. En el lado de las subidas destaca la compañía Tokyo Electron, una subida del 2,9%. La compañía es fabricante de chips, se contagia de la euforia que veíamos en la jornada de ayer en Wall Street. Muy bien, echamos un vistazo ahora a mercado americano, Wall Street, ahí tenemos todas las miradas. Primero, balance del día de ayer, ¿cómo fue la jornada? Pues terminaba el día con mucho optimismo la bolsa de Nueva York y con subidas consistentes. El Dow Jones rebotaba medio punto, el S&P 500 un 1,10% y el Nasdaq, la estrella de la jornada, arriba un 1,6%. Y es que los inversores tenían grandes expectativas con las cuentas de Nvidia que se publicaban al cierre, y cumplía el fabricante de chips con lo que se esperaba de él, porque los resultados han sido buenísimos. En el segundo trimestre obtuvo un beneficio de 6.188 millones de dólares, es un crecimiento del 843%. Los ingresos también crecían un 101%, son 2.000 millones más de lo previsto. Y mirando ya de cara al tercer trimestre, las expectativas para las ventas es que crezcan un 170% respecto al mismo periodo del año anterior. El buen rendimiento de la compañía estuvo impulsado por el negocio de centros de datos, que incluye los chips de inteligencia artificial
y que destacan porque son proveedores Nvidia de grandes compañías como Alphabet, Amazon o Meta. Ayer Nvidia rebotaba un 3,1% en la previa a la publicación de resultados y tras pasar por el confesionario está subiendo un 6,5%. Pero tuvimos más resultados en Wall Street. Los de la firma de ropa deportiva Foot Locker se desplomaba un 28% después de esas cuentas trimestrales que no gustaban. Lo mismo ocurría con los títulos de Peloton, que es una compañía de fitness online. Se dejaban un 22%. Y es que las compañías vinculadas al deporte contrarrestaban ayer la tendencia positiva del mercado, cayendo en medio de la preocupación por la inflación y la desaceleración de la demanda. En relación al mercado de deuda, ayer veíamos otra caída en el rendimiento del bono a 10 años, tras esos máximos alcanzados el lunes. Caía más de 11 puntos básicos, se sitúa la cuota en el 4,21%. Y en la agenda económica del día, los datos importantes eran los PMIs, caían a 47 puntos el manufacturero, a 51 el de servicio y a 50,4 puntos el compuesto. Todos por debajo de lo que se esperaba de ellos. Muy bien, para el día de hoy, mirando Jackson Hole y alguna otra clave. Así es, los responsables de los bancos centrales, instituciones, grandes empresas se van a reunir en este simposio en Wyoming para debatir el rumbo de las políticas monetarias, entre otros temas. Empieza hoy, dura hasta el sábado y el presidente de la Fed comparecerá mañana viernes. Y tenemos también otra referencia, son los pedidos de bienes duraderos y atención a General Motors en el plano empresarial, porque ha anunciado que va a eliminar 940 empleos de la división de TIC, de Tecnología de la Información. Ya anunciaba cambios en las plantillas para optimizar operaciones y reducir costos, lo hacía en el mes de abril. Muy bien, vamos a mirar a la renta variable española, aunque antes un dato muy importante. Es el volumen de deuda a corto plazo en manos de familias, que supera todos los registros. Marca un récord en 16.600 millones de euros. Hay apetito por las letras del Tesoro. Son registros que han permitido que el peso de los minoristas supere el 20% del total de la inversión en deuda a corto plazo, en deuda de letras del Tesoro, emitidas por este organismo. Hemos hablado esta semana con Félix González, de Capital Familiar EAFI, y nos hablaba de las características de este tipo de inversión. En el caso de las letras, estamos hablando de un activo de inversión directa que yo siempre recomendaría comprar de forma directa a través de la cuenta del Tesoro. Es facilísimo, hace años era mucho más complicado, pero ahora es muy sencillo. Y digo esto porque así no cedemos parte de nuestra rentabilidad a los bancos, que además llevan una tajada importante por hacer un trámite puramente administrativo que es muy sencillo de hacer para los particulares hoy en día. Por tanto, mi consejo, si vamos a comprar letras en mercado primario, pues hacerlo directamente a través del Tesoro Español para evitarnos gastos. El volumen acumulado por parte de los particulares en letras del Tesoro supera los 16.600 millones de euros, récord histórico. Vamos a ver, renta variable española, ayer debilidad de los bancos y debilidad también de Inditex. Dame detalles. Así es, el IBEX 35 terminaba en tablas la sesión, había comenzado la jornada en positivo con alzas de casi el 1%, pero perdió fuerza a medida que avanzaba la jornada. Al final cerraba con una leve subida del 0,02% y parte el IBEX desde los 9.315 puntos, lastrando al selectivo, como decíamos, pesos pesados como Inditex y la gran banca. Entidades como el Santander, Sabadell, CaixaBank y BBVA se dejaban en la sesión entre un 0,7 y un 1,4%. Además, en cuanto a Inditex, el gran peso pesado del IBEX cedía un punto porcentual y también veíamos caídas para Repsol del 1,4%. En la parte alta de la tabla dentro del IBEX 35 veíamos a tres compañías, a Solaria, a Celnex y a Iberdrola, que sumaban más de un 1,6% en la jornada de este miércoles. Entre las noticias corporativas, Deutsche Bank recortaba en un 27% el precio objetivo de Acciona Energía. Lo hacía hasta los 27 euros por acción y tras ello el valor que cotizaba en lo alto de la tabla a primera hora del día iba perdiendo fuerza, terminaba con una subida en el entorno del 0,6%. En el resto de grandes plazas en Europa también comenzaba el día en positivo, pero se iba desinflando en la última parte de la sesión. Al final, el DAX subía un leve 0,15%, en París el CAC sumaba un 0,08% y el FTSE británico registraba un avance
del 0,7. Los inversores siguieron de cerca los datos de PMI manufactureros, servicios y compuestos. Fueron decepcionantes en la zona del euro y además tuvimos otro dato, la confianza del consumidor de la eurozona, que ha empeorado en el mes de agosto, poniendo fin a su lenta recuperación. Importante el interés de los bonos, que descendía ayer con fuerza. Los inversores han optado por refugiarse en la renta fija después de la publicación de unos malos PMI en Europa que muestran una debilidad económica mayor de lo esperado. El interés del bono español a 10 años se ha visto recortado en 15 puntos básicos hasta el 3,54%, mientras que el del alemán ha caído 13 puntos básicos hasta el 2,52%. Se trata de un movimiento muy severo. Y lo último para hoy, la agenda muy ligerita, pendientes de los semiconductores después de esos super resultados de Nvidia y pendientes de los bancos centrales. Jackson Hole y poquito más. 7:25 a esta hora del jueves hay más noticias. Noticias que nos llegan con Luis Sordo y con David González. Adelante. El tipo hipotecario en Estados Unidos escala a máximos de 23 años y hunde la demanda de hipotecas a mínimos de 1995. Se ha situado la última semana en el 7,31%, su nivel más alto desde diciembre del año 2000. La aerolínea australiana Qantas ganó $1.127 millones en su último ejercicio fiscal. Se trata de su primer beneficio desde 2019, antes de la pandemia del COVID. Los trabajadores de Navantia celebran que el nuevo contrato con la Armada para reconstruir 2 buques hidrográficos costeros traerá riqueza a la bahía de Cádiz. Asegura que generarán carga de trabajo durante 4 años y sostendrá 700 puestos de trabajo. UPTA denuncia que el 30% de los alojamientos vacacionales en verano son viviendas particulares. Según la Asociación de Autónomos, este fenómeno supone una gran amenaza para las pymes de establecimientos rurales, hostales y pequeños hoteles. 7 de cada 10 viviendas de lujo están en Baleares, Málaga, Madrid y Barcelona. En total, España cuenta con fecha 1 de agosto de 2023 con más de 40.000 viviendas de lujo en el mercado con precios superiores al €1.000.000 según datos del portal Idealista. Las ventas del delivery en la restauración crecieron un 13% en el primer trimestre por la inflación, según los datos ofrecidos por AECOC. El organismo percibe además que el canal online se está estabilizando tras el fuerte crecimiento que experimentó durante la pandemia. El Gobierno aprueba 30 millones para crear un centro de ciberseguridad 5G para el CNI. El objetivo es aumentar el conocimiento de la tecnología y sus vulnerabilidades con el fin de mejorar la seguridad. Yolanda Díaz se reunirá el próximo lunes con la presidenta del Sindicato de Mujeres Futbolistas. El objetivo del encuentro es ahondar en la situación en la que se encuentran las condiciones laborales de las jugadoras. Y un último apunte, Banco de España sanciona a Binex con 120.000 euros. El supervisor le ha multado por no haber informado oportunamente de la adquisición y reducción de participaciones significativas e indirectas en la propia entidad. Lo considera una infracción grave. La sanción es firme en vía administrativa, pero se puede recurrir judicialmente. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística. Y en el Corte Inglés tenemos las mejores marcas de papelería al 3x2 para que dé rienda suelta a tu imaginación. Bic, Tipex, Stabilo Pilot, Milán. ¡Au! Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda web y app. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 9 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 12:30 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12:30 de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Actualizamos la información de este jueves 24 de agosto, en el que comienza el simposio de banqueros centrales en Jackson Hole y en el que el Banco de Corea del Sur ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés. Los dejan el 3,5% por quinta reunión consecutiva. La última vez que lo subió fue en el mes de febrero. Detrás de esta decisión de mantener los tipos está el temor a que un endurecimiento de su política monetaria afecte al crecimiento de la cuarta economía de Asia. En Sudáfrica termina hoy la 15ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Economías Emergentes. Los conocidos como BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que durante el encuentro han buscado una mayor integración entre ellos y han abierto la puerta de este club a más países en un intento de ejercer como contrapeso a Occidente. Argentina recibe un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional de 7.500 millones de dólares, con lo que el total de desembolsos realizados por el organismo a este país asciende ya a 36.000 millones. Este último coincide con la visita del ministro de Economía argentino Sergio Massa a Washington, donde se ha reunido con la directora del fondo, Kristalina Georgieva. Allí en Estados Unidos el foco vuelve a estar en Donald Trump, que se va a entregar este jueves a las autoridades de Georgia. Tras ser acusado de orquestar un entramado para revertir los resultados electorales de 2020 en este estado, se presentará en los juzgados para pagar la fianza que le libre de la cárcel. Donde no estuvo ayer Trump fue en el primer debate de candidatos republicanos para las presidenciales del año que viene. Lo cambió por una entrevista en televisión. ¿Qué hago? Me siento allí durante 1 hora o 2 horas y me acosan personas que ni siquiera deberían postularse para presidente. El boletín petrolero de la Unión Europea publica hoy los precios medios de la gasolina y el gasóleo registrados en España durante la última semana. Y que podrían reflejar la 7ª subida semanal consecutiva del precio de los carburantes. Lo que baja hoy es el precio de la luz, un 1,5% hasta los 132,90 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. La hora más cara volverá a ser entre las 9 y las 10 de la noche. Y ya hay fecha para el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Será los días 26 y 27 de septiembre, por lo que el líder del Partido Popular, que cuenta ahora mismo con 172 apoyos, tiene un mes por delante para intentar convencer al PNV. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, volvió a dejar clara ayer su posición. Nosotros, si nos llama el Partido Popular, evidentemente yo creo que por mínima cortesía hay que ir a la reunión. Además, bueno, pues puede servir para que el señor Núñez Feijóo y yo nos conozcamos, porque no nos conocemos personalmente, pero no va a servir para nada más. Nosotros ya hemos dicho claramente cuál es nuestra posición y con una investidura de la mano de Vox, desde luego, nosotros no vamos a participar. Indra se sitúa como una de las 2 únicas empresas españolas compradoras entre las principales operaciones corporativas de 2023. Así lo refleja un informe del TTR Data, que sigue las operaciones más destacadas tanto por el volumen de las mismas como por su importancia estratégica. Así, la compañía, junto a Catalana Occidente, se sitúan como las únicas empresas activas en el lado comprador entre las grandes operaciones, en un mercado en el que el capital privado está siendo el gran protagonista. ¿Quieres operar en el mercado americano con tiempo real gratis? Disfruta de tiempo real gratuito de hasta 10 posiciones en los contratos de futuros más populares de CME Group. Abre tu cuenta real ahora sin saldo mínimo ni comisión de mantenimiento y empieza a operar. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 10 de la noche y los viernes a las 12:30 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Samuel Plaza, que es director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, muy buenos días. Encantado. Bueno, es jueves, día 24 de agosto. ¿Qué esperar hoy de los mercados financieros? Bueno, pues en cuanto a Europa, yo creo que hoy va a ser una sesión mixta. No creo que veamos grandes subidas, tampoco grandes bajadas. Todavía yo creo que colea un poco los datos que conocimos ayer en Europa de los PMIs. Y bueno, si ayer vimos un inicio de la sesión bastante optimista, que al final se quedó prácticamente en un movimiento neutral, ¿no? Debido a esos malos datos en Europa, pues hoy seguramente esa incertidumbre se mantendrá. Y yo creo que, bueno, en el caso, por ejemplo, del IBEX, la referencia sigue siendo exactamente la misma, la referencia de los 9.200 puntos. Creo que eso va a ser el nivel determinante, ¿no? Tanto para esta sesión como posiblemente para la sesión de mañana. La cita más importante del día, de la semana y del mes es el encuentro de bancos centrales de Jackson Hole. ¿Qué esperas del mensaje de Jerome Powell? Bueno, pues quizás nosotros no esperemos tanto, ¿no? Que nos dé pistas sobre cuál va a ser la subida de tipos o la posible subida de tipos que haga ahora en el mes de septiembre, sino más bien yo estaría más pendiente de los comentarios que haga con respecto a durante cuánto tiempo pretende la Reserva Federal mantener esos tipos altos, ¿no? Que es un poco lo que ya todo el mundo más bien está pensando, ¿no? Bueno, ya sabemos que sí, que posiblemente pueda haber una subida de 25 puntos básicos ahora en septiembre, que seguramente sea la última, pero ya estamos en un entorno de techos, ¿no? De tipos de interés. La cuestión ahora es saber si estos tipos de interés altos van a durar mucho tiempo o las previsiones del Banco Central, el Banco Central americano, es mantenerlos durante mucho tiempo, ¿no? O si en 2024 comenzarán las bajadas de esos tipos de interés. Por tanto, yo creo que ahí es donde va a estar la clave de esta reunión de Jackson Hole. Importante durante todo este año es el buen comportamiento del sector tecnológico y ayer uno de los 7 magníficos, Nvidia, publicaba resultados trimestrales. Mejoraba ingresos, mejoraba beneficios gracias a la inteligencia artificial. ¿Qué te parecieron? ¿Qué destacas de las cuentas de Nvidia? Pues increíble. La verdad que unos resultados que han sorprendido al mercado. Evidentemente, como bien decías, ¿no? Ha superado sus ingresos muy por encima, ¿no? De esos 11.000 millones de dólares que era la barrera que todos los analistas establecían, ¿no? O todo el consenso establecía. Lo ha superado con creces y eso, pues bueno, refleja el buen comportamiento, ¿no? Que están teniendo la compañía en todo este año. Nvidia al final yo creo que es el activo estrella o lo va a ser, ¿no? En 2023. Desde octubre del año pasado ha crecido ya más de un 350% su cotización. Por tanto, la inteligencia artificial yo creo que se consolida, ¿no? Como un sector muy importante y para Nvidia pues está siendo, digamos, ¿no? su mina de oro particular en la que con estos resultados increíbles pues demuestra que sigue con esa tendencia tan fuerte, ¿no? tan alcista. En el otro lado tuvimos a Foot Locker, la cadena minorista estadounidense de calzado y ropa deportiva que se hundía en cuestión de horas por unos resultados trimestrales decepcionantes. ¿Cómo fueron las cuentas? Pues tenemos la cara y la cruz, ¿no? Resultado, como bien decía, decepcionante, hundimiento de las cotizaciones de un 33% en la sesión de ayer, y es que, pues bueno, la compañía no superó los ingresos esperados, tampoco superó el BPA, al revés, ¿no? Registró una pérdida de 5 centavos por acción en su BPA, en comparación también con el año anterior, y también se produjo una disminución de las ventas, ¿no? Aproximadamente un 10%. Por tanto, pues bueno, por lo que pudimos ver ayer, claramente hay un debilitamiento, ¿no? de estas tendencias. La compañía no está pasando por su mejor momento y bueno, realmente pues yo creo que ya es un sector o un mercado, ¿no?
de las tiendas, este tipo de tiendas, ¿no? Deportivas, más específicas, de productos más específicos, que tiene muchísima competencia ya. Solamente tenemos que irnos, yo creo, ¿no? Si nos vamos ahora a cualquier centro comercial de aquí de Madrid, por ejemplo, vemos ya muchas tiendas muy parecidas, ¿no? Con un modelo de negocio muy parecido al de Full Locker, ¿no? Y Full Locker es de las más caras. Entonces, esto evidentemente, nos guste o no, pues es un problema para la compañía, porque parece que ese modelo de negocio pues empieza a tener ya cierto agotamiento. Por tanto, pues bueno, veo lógico, ¿no? Que tengan esta presentación de resultados y veremos a ver qué inventan o qué hacen para conseguir revertir la situación. Aquí en la renta variable española vimos que la bolsa terminó sin cambios, aunque hubo un sector penalizado, el sector financiero. Sabadell cayó un 1,40%, Bankinter un 1,33%, Santander un 1,19%, CaixaBank un 1,18%. ¿Por qué esta debilidad ayer de los bancos españoles? Pues bueno, principalmente yo creo que fueron por esos datos que conocimos ayer en Europa de los PMIs a nivel general, ¿no? Estos datos fueron negativos y lo más importante es que nos dan una pista muy clara de que, pues bueno, vamos hacia una posible recesión. Por tanto, pues bueno, ayer penalizaron a los bancos a nivel general debido pues a eso, ¿no? A que pues estos datos ya nos muestran niveles por debajo de los 50 puntos y eso ya nos habla de contracción. Por tanto, los riesgos de recesión aumentan y yo creo que los más sensibles a este tipo de escenarios pues siempre van a ser los bancos. Aún así, las caídas, bueno, aunque fueron en un primer momento importantes, yo considero que todavía hay unos niveles de soporte muy importantes que están aguantando y que mientras que no se perforan esos últimos niveles de soporte, todavía podemos seguir hablando de que el sector bancario en España se mantiene en una tendencia alcista. Ayer también debilidad para el mayor valor por capitalización del mercado español, que fue Inditex, y que cayó un 1%. Aprovechamos las caídas de Inditex para comprar. ¿Cómo ves el sector y cómo ves a la compañía? Bueno, el sector de momento lo vemos bien, lo vemos sano, hay una clara recuperación, ¿no? Después de la salida del COVID, llevamos ya mucho tiempo, ¿no? Hablando de esto, de cuál es el comportamiento. Inditex ha demostrado pues una fuerte tendencia alcista hasta este momento, acercándose ya a máximos históricos. Lo único que consideramos también que en este caso la acción de Inditex pues se puede encontrar en una zona de resistencia técnica, ¿no? Tenemos una suave caída, una suave corrección que viene predominando pues las últimas semanas, algo que consideramos bastante lógico. Y en cuanto a potenciales entradas o si decidimos, ¿no?, tener este título en cartera, para mí yo creo que deberíamos esperar algunas correcciones más hasta niveles de la zona de los 32,80, 32,20, que yo creo que esos serían los niveles óptimos donde sí se podrían tomar posiciones alcistas en Inditex, porque la salud de la compañía es muy buena, el comportamiento está siendo muy bueno, ha tenido una revalorización muy buena en el último año, tiene fuerza, o sea que simplemente debemos interpretar estas correcciones como lo que estamos viendo en el resto del mercado, ¿no? Unas simples correcciones técnicas para, ¿por qué no?, como bien dices, volver a tomar el título, pero a partir ya de niveles cercanos a los 32-33 euros. Fantástico. Pues Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Gracias por las claves, el análisis y el madrugón. Cuídate mucho ya por el jueves. Feliz día. Muchísimas Adiós, gracias. Samuel. Hasta la Chao. próxima. Adiós. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística. Y en el Corte Inglés tenemos las mejores marcas de papelería al 3x2 para que dé rienda suelta a tu imaginación. Bic, Tipex, Stabilo Pilot, Milán. ¡Au! Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
Vamos con los diarios y empezamos con el diario El Economista. Cuenta, el desmán de Rubiales tiene un coste de 700.000 euros. Envuelto en multitud de polémicas, ahora ve peligrar su continuidad en la federación y su elevado salario. Destaca además la actividad manufacturera, señala recesión a fin de año. La lectura de agosto del PMI apunta a una caída del 0,2% del PIB en la eurozona. Deloitte detecta pagos irregulares a EIDF con firmas ligadas a su CEO. Bankinter crece en Irlanda y llega a 2.500 millones de euros en crédito. La banca española alcanza al techo de los tipos con un descuento del 30% pese a anotarse un 40% en el último ejercicio. Y también cuenta que el sistema eléctrico registra un superávit de 2.195 millones de euros, que las estancias hoteleras crecen un 11% hasta junio y que Stellantis sopesa una alianza con Leap Motor para crecer en China. Diario 5 días. El gran consumo modera los precios para frenar la caída de las ventas. El sector prevé reactivar promociones para recuperar ventas en España. Advalor, Cobas y Dux en el top de las gestoras a 3 años. Solo el ladrillo de Ortega supera las 4 siguientes fortunas. Tras su última compra, Pontegadea suma activos inmobiliarios por 18.800 millones. Supera la riqueza de su hija Sandra, Rafael del Pino, Juan Roch y Daniel Maté. También cuenta este diario que el pinchazo alemán enfría la previsión económica para la eurozona y protagonista el Mago Pop. Dice, un día con el Mago Pop en la trastienda de Broadway. Y vamos ahora con el diario Expansión. Batalla entre Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil. Se lanzan a una guerra de precios a través de sus marcas low cost. Cuenta además, el turismo de lujo tiene mucho futuro en España. Es una entrevista a Javier Cole, el presidente de Hyatt Inclusive Collection. Hyatt, todo incluido, quiere reforzar su presencia en Baleares, Canarias y también en el sur de España. El capital riesgo cede empresas en problemas a sus rivales. Foot Locker entra en pérdidas y recorta previsiones. Feijóo tiene un mes para lograr 4 votos que le separan del gobierno. Renfe mantiene la amenaza de multa por retrasos a Talgo y Nvidia dispara sus beneficios hasta 5.696 millones gracias a la inteligencia artificial. Me quedo con la contraportada del diario Expansión. China denuncia el vertido de Fukushima. Pekín critica los planes de Tokio de empezar a verter el agua radiactiva de la central japonesa y afirma que el océano no es una cloaca para el agua nuclear contaminada. Japón empezará a verter este jueves más de 1 millón de toneladas de agua tratada de la planta y Pekín afirma que tomará medidas para proteger la seguridad alimentaria. También muy interesante la contraportada del diario 5 días. El atajo de Volkswagen en China tentará a sus rivales. Su alianza con XPeng para acceder a su tecnología de eléctricos puede ser imitada por otras marcas occidentales. Muy interesante, más que recomendable esta contraportada. Vamos ahora con la prensa nacional y con la prensa internacional. David Luis, adelante. Pues en el país, en ámbito nacional, comentan Armengol da un mes a Feijóo para buscar apoyos antes de la investidura. El debate sobre la candidatura del líder del PP se celebrará el 26 y 27 de septiembre. Además, el gobierno en funciones obligado a una prórroga de los presupuestos. También Jenny Hermoso pide medidas ejemplares contra Rubiales. Exige a la Federación que vele por los derechos de las futbolistas. Y en internacional, quizá la noticia que está sacudiendo todos los periódicos, Moscú confirma la muerte del jefe de Wagner al caer su avión. Prigozhin y uno de sus comandantes entre los 10 fallecidos tras estrellarse el aparato en Rusia 2 meses después del motín del grupo de mercenarios. Por último, la India está en la Luna y aterrizaron por primera vez en el polo sur, a una cosa que no se había hecho nunca. Vamos ahora con el diario ABC, donde todo es temas internacionales. La foto de portada es para India. Paso de gigante en la carrera espacial, dicen. Se convierte en el primer país en alucinar con éxito en el polo sur de la Luna. Por otro lado, Estados Unidos ve la mano de Putin en la muerte de Prigozhin al estrellarse su avión. El señor de la guerra ruso, que se amordinó contra el Kremlin por sus fiascos en Ucrania, es eliminado, dicen. En el mundo, Puigdemont tendrá grupo en el Congreso con escaños del PSOE. Los socialistas aplican un criterio insólito para que Junts tenga más dinero y más tiempo en el Parlamento. Por otro lado, Feijóo irá a la investidura el 26 de septiembre y negociará con todos, salvo con Bildu. También en el mundo, 9 comunidades autónomas baten récord de ocupación en julio, pese a sus precios un 25% más altos. Se tienen que hacer eco también de las palabras de Jenny Hermoso, que deja a Rubiales al borde del caos al pedir que su beso no quede impune.
Además, desde el sindicato dicen que nunca han visto que queden impunes este tipo de cosas y piden sanciones. Y por último también, por supuesto, hablan de la muerte del jefe de Wagner y también de la India, que gana, como decíamos, la carrera por llegar al polo sur de la Luna. Mismos temas a tratar en la portada de La Razón. Rusia asegura que Prigozhin ha muerto en un accidente aéreo. El jefe de los Wagner estaba registrado como pasajero en el avión siniestrado. Por otro lado, en clave nacional, el PP gana tiempo para preparar el primer debate de investidura. El PNV sí acepta reunirse con Feijóo, aunque sigue con el no por el partido de Abascal. Por otro lado, la India llega al polo sur de la Luna con una nave de bajo coste y Jenny Hermoso se pronuncia y pide medidas ejemplares contra Rubiales. En la prensa internacional, en Reino Unido, el diario Financial Times coloca en portada el brutal accidente aéreo que se ha llevado la vida de 10 personas, entre las que se encontraba, como decimos, el jefe del grupo de mercenarios de Wagner, Yevgeny Prigozhin. El líder de este ejército ruso protagonizó el junio pasado una rebelión armada contra el Kremlin, y sobre el tema también hay diferentes análisis y artículos de opinión en Financial Times. También cuentan en el diario que el auge de la inteligencia artificial de Nvidia supera las elevadas expectativas de Wall Street. Nos vamos ahora a Francia. En el diario Les Echos se abre con una foto de Macron en un colegio y titula Desde vacaciones hasta programas de historia. Emmanuel Macron abre sitios explorativos en las escuelas. El presidente francés da un nuevo giro a sus proyectos educativos. Además, destaca la muerte del líder de los mercenarios del Wagner. En clave económica hablan de los 3 obstáculos a los créditos inmobiliarios. Los tipos de interés de los préstamos para la vivienda en Francia siguen aumentando y los bancos siguen financiando la compra de propiedades con gran cautela. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine, donde la población nacional se ha rebelado contra el extremismo de la política climática y está indignada como pocas veces, dicen en el periódico. De hecho, las prohibiciones sobre los motores de combustión, ya sea para automóviles o para calefacción, son inútiles o incluso contraproducentes, dicen algunas voces. Todo se debe a que Alemania quiere reducir el CO2 en solo 22 años, cuando la Unión Europea lo ha planificado para 27. Sin embargo, la foto de portada vuelve a ser para Prigozhin. Nos vamos ahora a Italia, donde el titular que abre el Corriere della Sera, la foto con su foto de portada, es para el lugar donde apareció muerto Prigozhin. Según los Wagner, fue asesinado por traidores a la patria. En análisis sobre lo ocurrido, leemos 12 minutos de viaje y ninguna anomalía. Luego la señal se detiene. ¿Qué pasó con el jet Wagner? Además se preguntan, ¿qué pasó con los enemigos de Putin? La larga cadena de asesinatos, suicidios en los 2 últimos años es larga. Cabe recordar que ya van 7. En clave nacional, la noticia está en la cárcel de Palermo. Leemos amenazas a los 6 chicos acusados de violación que deben ser trasladados. Vamos al otro lado del charco. En Estados Unidos, el Wall Street Journal titula «Los aspirantes presidenciales republicanos se dañan entre sí, perdonando y favoreciendo a Trump». El favorito republicano a la Casa Blanca se saltó el debate concediendo una entrevista con un experiodista de Fox News. Y el expresidente además fue mencionado en la primera hora muy pocas veces, pero una vez que sucedió, se convirtió en el leitmotiv de la noche. Se hacen eco de la noticia de Nvidia en Wall Street Journal también, y es que el fabricante de chips informó de ventas récords en su último trimestre y proyectó que el creciente interés en la inteligencia artificial continuará impulsando su negocio más rápido de lo esperado. En la edición online de New York Times, en un nuevo shock en Rusia, un avión vinculado al líder mercenario se desploma, dicen. Además, como homenaje, leemos la carrera del general Sergei Suronik, un general recientemente degradado que fue clave para el esfuerzo bélico de Rusia, también está en duda. Ya en clave nacional destacan el primer debate de los candidatos republicanos, quienes se pelean por los temas en el primer debate, pero no pueden evitar a Trump. Además destacan el caos estalló cuando se preguntó a los candidatos si creían en el cambio climático. Por último, la inteligencia artificial ayuda a un paciente con accidente cerebrovascular a hablar nuevamente, un hito para la neurociencia. Y por último, en Asia, el diario South China Morning Post. Leemos acerca del dilema de la deuda de China. Cuanto más esperen, mayor será el costo. Pekín ha reconocido que la urgencia de su crisis de deuda para los gobiernos locales es preocupante y dijo el mes pasado que era necesario resolverla con una solución integral, es decir, unificando sistemas. Por otro lado, los hongkoneses acuden en masa a Shenzhen, donde su dólar les permite llegar más lejos. La tendencia de los hongkoneses a viajar hace que el sector de los alimentos y bebidas de la ciudad lamente la pérdida de negocios. Además, el Fondo Monetario Internacional sostiene que la deuda total de los vehículos financieros de los gobiernos locales de China ha aumentado un récord de 66 billones de yuanes, que más o menos son 9 billones de dólares estadounidenses.
1.500 líderes empresariales, 600 consejeros delegados, los mayores formuladores de política monetaria del mundo, primeros ministros y, por supuesto, autoridades económicas. El Foro Económico Mundial de Davos celebra su edición número 53 con un mundo fragmentado por la guerra de Ucrania, castigado por la inflación y con perspectivas económicas muy débiles. Bajo la premisa de cooperación global, los líderes políticos y financieros se enfrentan al desafío de impulsar intercambios, alianzas para superar este entorno sin precedentes. Pero el foro de Davos no habla de recesión global. El presidente del foro, Borge Brende, habla de un 25% de países en riesgo de recesión real. Habla de una ralentización global, pero la intención es, dice Borge Brende, evitar el cóctel mortal que se vivió en la década de los 70. Recesión, alta inflación, alto desempleo y alta deuda. Eso es lo que preocupa al foro. Un inicio de año que será complicado, que mostrará síntomas al menos de mejora en la segunda mitad de este 2023. Y pone el ejemplo de China, de la que espera una recuperación ya a finales de año o principios de 2024. Brende cree que la segunda potencia mundial crecerá gracias a la recuperación de la demanda por el fin de la estricta política de COVID-0. Las previsiones del Banco Mundial hablan de un crecimiento global para 2023 al 1,7%. El crecimiento esperado para China es de un 4,3%. Un Davos que vuelve a la nueva normalidad, aunque un tanto descafeinado. El Eurogrupo se reúne hoy en Bruselas, es decir, ningún ministro de Economía y Finanzas de la zona euro va a poder estar en Suiza, que ya bastante trabajo tiene en prever una recesión, ayudar a familias y empresas por los precios energéticos o las reglas fiscales. Y a propósito de Davos, Oxfam insta a subir el 75% los impuestos a las grandes fortunas para reducir la creciente desigualdad y mitigar los efectos de una policrisis. Un informe de la ONG concluye que si se aplicara un impuesto del 5% a los multimillonarios, podrían recaudarse 1,7 billones de dólares anualmente. Eso permitiría a 2.000 millones de personas salir de la pobreza. Un estudio que devuelve el debate sobre la fiscalidad a sus protagonistas. El pasado año, las empresas energéticas y de alimentación duplicaron sus beneficios y distribuyeron 257.000 millones de dólares en dividendo a sus accionistas, frente a más de 800 millones de personas que se van a la cama con hambre cada noche. Davos 2023 se alza como una plataforma clave para impulsar soluciones con visión de futuro y abordar los desafíos globales más apremiantes a través de la cooperación público-privada. Pero no parece que Vladimir Putin vaya a renunciar a sus anhelos de anexionarse Ucrania y castigar al mercado energético por una semana de reuniones de líderes empresariales. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El equipo de investigación... Apoyamos la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas.
Ecosistema Digital, nuestro programa de digitalización desde un punto de vista económico y social. Arte, cultura, deporte, redes sociales y economía con un enfoque digital. Los viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, Ecosistema Digital, con Alma Navarro. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Son las 8.